Saludos del estado de Wyoming, en el borde con el estado de Utah, con destino a la ciudad de Salt Lake City, procedente desde Detroit, Michigan. ¿Quieres empezar tu negocio del transporte, ya sea con un bus truck, hotshot, cargo van o prepararte como dispatcher? El primer paso es tomar nuestra mentoría privada 1 a 1 y así salir preparado al 100% para evitar errores, al igual que tramitamos todos tus permisos del DOT y tu empresa, que son la clave para abrirte camino en el mercado, conseguir contratos y crecer sin preocupaciones. En este canal te mostramos cómo hacerlo paso a paso, con claridad y sin rodeos. Escríbeme al WhatsApp 786-220-2772 y arranca tu viaje hacia la independencia financiera. Diferencias de un dispatcher, una compañía y aplicaciones, y por supuesto con quién es mejor trabajar. Comenzamos con el dispatcher. Un dispatcher es una pequeña empresa logística que está conformada por 3 dispatchers, 2 dispatchers o un dispatcher. Los dispatchers trabajan bajo la ideología del ganar-ganar. Mientras ustedes más ganan, ellos ganan. ¿Por qué? Porque trabajan por el esquema de porcentaje y de comisión. Los dispatchers cobran entre un 8 a un 15%. Esto depende del lease agreement, la especie de contrato que ustedes hacen cuando firman para trabajar con ellos. Allí le van a reflejar con cuánto porcentaje van a trabajar. Algunos cobran el 8, algunos cobran el 10, algunos cobran el 13, algunos cobran el 15%. E incluso hay algunos dispatchers que cobran el 17 y el 20%. Es mi consejo inicial de que nunca trabajen con un dispatcher mayor al 15%, porque es un exabrupto en cuanto al precio. Lamentablemente existen y se aprovechan principalmente de los nuevos dueños operadores. Los dispatchers trabajan con pocos dueños operadores. ¿Por qué? ¿Por qué trabajan con un grupo selecto? Porque les gusta tener el control de la operación y mover de una manera equitativa a cada uno de los integrantes de su equipo. Por eso que ustedes van a ver mucho en las redes sociales: dame un dispatcher, ¿cómo consigo un dispatcher? No es que los dueños operadores no se lo quieran dar, es que simplemente los dispatchers prohíben suministrar la información. Los dispatchers siempre van a consultar con ustedes antes de hacer la subasta a la carga. ¿Qué quiere decir esto? Ellos van a hacer el análisis del load board, van a ubicar la carga o van a ver la carga de acuerdo a su ubicación donde se encuentren y van a llamarlo. Hola, buenas tardes, tengo una carga que va de esta ciudad a esta ciudad. Le van a dar todas las especificaciones de la carga. Posteriormente, el dispatcher les va a sugerir el precio a negociar. Están ustedes decir sí o no, de acuerdo, por supuesto, al precio que ustedes quieran recibir por la carga. Esa es la función específica de un dispatcher. Las compañías. ¿Quiénes son las compañías? ¿Quieres empezar tu negocio del transporte, ya sea con un bus truck, hotshot, cargo van o prepararte como dispatcher? El primer paso es tomar nuestra mentoría privada 1 a 1 y así salir preparado al 100% para evitar errores, al igual que tramitamos todos tus permisos del DOT y tu empresa, que son la clave para abrirte camino en el mercado, conseguir contratos y crecer sin preocupaciones. En este canal te mostramos cómo hacerlo paso a paso, con claridad y sin rodeos. Escríbeme al WhatsApp 786-220-2772 y arranca tu viaje hacia la independencia financiera. Las compañías técnicamente son empresas de dispatching, son dispatcher a nivel empresarial. Las compañías están un poco más estructuradas que los dispatchers. Tienen departamento de recursos humanos, tienen departamento de operaciones, tienen departamento de seguridad, tienen departamento de dispatching. Las compañías, a diferencia de los dispatchers, no cobran comisión. El monto que les van a negociar es el monto que les van a pagar. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué no cobran comisión? ¿De dónde ganan las compañías? El precio cuando sale de aquí arriba de este señor, la estructura es shipper, broker, dispatcher, compañía y aplicación, dueño operador. Shipper, broker, dispatcher, compañía y aplicación, dueño operador.
Cuando el precio sale de aquí arriba de este señor Chipper, el precio por milla viene como en $3.80, $4, $3.40. Cuando el broker toma la carga, ellos cortan la mitad del pastel. El resto lo zumban hacia abajo. El dispatcher cobra una pequeña rebanada del pastel para sus gastos operativos y su ganancia como tal la sacan del porcentaje que les negocian a ustedes, que les debitan a ustedes en este caso. Las compañías también ya cortan una rebanada del pastel. Es técnicamente el mismo procedimiento que un dispatcher, lo que pasa es que no lo refleja. La compañía ya tiene su margen de ganancia cuando los llama. De igual manera pasa con las aplicaciones. Las aplicaciones cortan su rebanada del pastel. Entonces las compañías no cobran comisión. El monto que le van a negociar es el monto que les van a pagar. Las compañías son unos expertos psicólogos. Siempre van a tratar de bajar el precio a la carga. Les van a decir cosas como, por ejemplo, una carga de 1.500 millas que ustedes coloquen un precio de 1.600. Le van a decir, nosotros queremos ayudarte, pero el broker está pagando por esta carga $1.000. Es muy importante, si usted quiere tener éxito en el negocio, que usted se mantenga firme en el precio. Lo siento mucho, yo no puedo bajar el precio. Lo mínimo que yo puedo hacer es bajar $1 por milla. Es mi recomendación según mi experiencia personal. Las compañías, a diferencia de los dispatchers, les van a hacer creer que van a ser igual que el dispatcher. Los van a llamar, les van a negociar y posteriormente van a ofertar la carga en el low board. Pero no es así. Cuando ellos los llaman, ellos ya tienen la carga. ¿Por qué ya tienen la carga? El procedimiento de ellos es el siguiente. Ellos van a llegar al low board, van a ver la carga, se van a preguntar cuántos dueños operadores tenemos en la zona y posteriormente es cuando van a llamarlo a usted y le van a decir, tengo una carga que va de tal sitio a tal sitio, tantas millas, tanto deadhead, y de igual manera le van a indicar o le van a preguntar cuánto es el precio que usted quiere por esta carga. Cuando usted diga el precio de su carga es donde van a manejar las objeciones para poder reducir el costo. El procedimiento después de negociar la carga es exactamente igual como les expliqué con el dispatch. Las aplicaciones. ¿Quiénes son las aplicaciones? Las aplicaciones técnicamente son compañías. Trabajan exactamente igual que las compañías. La única diferencia aquí es que las aplicaciones son compañías pequeñas. Lo que quiere decir que no cuentan con un presupuesto tan grande como lo tienen las reales compañías. Trabajan exactamente igual que una compañía. No cobran comisión, trabajan con muchos dueños operadores y ya tienen la carga. La única diferencia es que ellos van a crear una aplicación especial donde ustedes van a ver las cargas listadas y ustedes manualmente van a subastar. Luego de subastar, si ustedes se ganan la carga, va a entrar en contacto con ustedes una persona vía mensaje de texto. De resto, el procedimiento es exactamente igual. Estas son las operaciones donde trabajan los dueños operadores de Boss Truck y de Cargo Van. Exactamente aplica para los dos modelos de negocio. Es muy importante que tengas presente las pequeñas diferencias que existen entre ellos, pero de igual manera tengas claro de que el mismo norte es la negociación de la carga. No te dejes trabajar por la psicología de las compañías. Mantente firme en tu precio. Recuerda que tú siempre vas a pasar en tus inicios un proceso de novatada que va a durar aproximadamente 3 meses. Como he dicho en mis videos anteriores, no es que te quieran hacer una maldad ni que te la quieran aplicar. Simplemente tú estás creando un récord. Y ese récord se construye con efectividad de entrega, con tiempo de recogida, hora de llegada. Te van a evaluar muchas cosas. Cuando ya tú has creado un récord prudencial en el negocio, es donde tú vas a empezar a verle el queso a la tostada. Espero que tengan un excelente día. Reciban muchas bendiciones de mi parte. Y sobre todo, espero que tengan una feliz Navidad. El dinero está en la carretera.